Hola, buenas noches a todas, buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a las charlas de los jueves de Comunidad Luz para el Ser. Hace 8 días no estuve yo, bueno, no hace 8 días estuvimos desconectados. Hace 15 días hubo invitadas. Espero que no he podido subir el video, pero subirlo esta semana, el video de las invitadas, porque ya lo tengo. Entonces, poderlo subir al canal de YouTube. Y bueno, muchas gracias por estar, muchas gracias por la compañía, gracias por estar aquí y pues bueno, por estar aquí para acompañarnos. El día de hoy quiero hablar de un tema, el tema que les publiqué, que les quería hablar del aquí y el ahora. Está muy conectado con varios temas que hemos hablado en la comunidad o que hemos hablado en charlas anteriores, que hemos hablado de qué no nos hace feliz, de que cómo buscamos la felicidad, hablamos también por ahí del yo superior, de la presencia divina yo soy, y hemos hablado de varias cosas y hemos pasado por el tema así como por encima, como por encima hemos pasado el tema. Entonces, hoy quiero hablarles del aquí y el ahora, pero ya hablarles ya más profundamente de qué es eso del aquí y el ahora, en qué consiste, por qué va, por qué es tan importante, en qué estamos. Entonces, esa es la idea de hoy, hablarles de eso del aquí y el ahora, porque el aquí y el ahora es lo que tenemos todos los días. En este momento, lo único que tenemos seguro es lo que estamos viviendo ahorita y que nos estamos viendo, lo que me están viendo, me están escuchando. Es lo único cierto que tenemos. No tenemos, lo que es incierto es lo que va a pasar en 2 minutos o en 3 minutos o en un minuto. Eso es incierto, porque lo que tenemos realmente o existencialmente, estamos viviendo siempre el momento exacto o este momento, ¿sí? El momento presente. Porque cuando morimos, morimos es en este momento, morimos ahora, o sea, morimos en el momento, no vamos a morir mañana, ni morimos ayer, ni morimos pasado mañana, ni morimos dentro de 3 días, no, vamos a morir en el momento presente, ¿sí? Y por estos miedos que tenemos, por todo lo que cargamos, por todo lo que llevamos, pues habitualmente siempre nos encontramos atrapados o nuestra mente se encuentra atrapada entre el pasado y el futuro. Entonces, el momento presente casi no lo vivimos porque estamos pensando en el pasado o estamos planeando el futuro, ¿sí? Entonces, tenemos que tener muy presente que el momento, el aquí y el ahora, el presente, es el único lugar donde la vida realmente existe. Y, y si la vida realmente existe en este momento, ¿por qué nos resulta tan difícil estar en el aquí y en el ahora? Porque nos resulta muy difícil. Siempre estamos pensando en qué vamos a hacer mañana, en qué fue lo que hicimos ayer, en qué va a pasar con los, no sé, con los servicios públicos que te necesito pagar, que te necesito poner a lavar la ropa, que qué va a pasar con Página mi de hijo, Brigitte. con mi hija, no sé, muchas cosas. Les recomiendo por ahí los micrófonos. Eh, yo miro a ver quién tiene el micrófono abierto. Por acá vi, escuché a alguien, un micrófono abierto. Bueno. Entonces, siempre estamos como en ese ir y venir de siempre que estamos, que estamos viviendo muchos momentos y no vivimos el momento actual. Entonces, ¿qué pasa con el momento actual? Entonces, ¿por qué vivimos en otros momentos? Por la capacidad que tiene nuestra mente, por la evolución que tiene nuestra mente. La evolución que ha tenido nuestra mente o la evolución que ha tenido nuestro cerebro o nuestra parte mental, eso ha evolucionado y sigue evolucionando y sigue pasando y sigue yendo a tener digamos, nuevos dones o descubriendo nuevas cosas de nuestra mente. No es la mente de los hombres que tenemos ahora a las mentes que estaban hace 100 años o estaban hace 2000 años. No es lo mismo, no es la misma mente. Entonces, la mente también ha evolucionado, pero dentro de esta evolución que tenemos esa facultad y hemos crecido con esa facultad. El ser humano tiene esa facultad de tener memoria y de tener imaginación. Entonces, ¿qué pasa con el hecho de tener memoria y tener imaginación?
Entonces, a lo largo de los siglos o a lo largo de los millones de años de evolución, nos permitimos recordar experiencias pasadas. Eso es tener memoria. Nos permitimos recordar qué pasó ayer, qué pasó anteayer, qué pasó cuando yo era niño, qué pasó cuando era niña. Eso me permite la mente, o eso me permite esa capacidad. También me permite mirar hacia el futuro, pero me permite es proyectar un futuro, me permite proyectar un futuro incierto, crear un futuro en mi mente, ¿sí? Entonces, esa creación de ese futuro, sobre todo, y recordar las memorias del pasado, es lo que nos distingue, digamos, de los otros seres vivos. Porque si vemos nuestras mascotas, si vemos nuestros gaticos, nuestros perritos, o si vemos los otros seres vivos, ellos generalmente no están pensando en el futuro. ¿Ustedes creen que un perrito piensa en el futuro? ¿Qué va a pasar mañana? ¿En qué va a pasar pasado mañana? Entonces, esa capacidad sí la tenemos nosotros, pero esa capacidad nos ha traído muchas dificultades, ¿sí? Tantas dificultades que a veces no sabemos cómo manejarla, pero precisamente el manejo de esas dificultades hace parte de esa evolución, porque la mente, la parte mental, en el ser humano, digámoslo así, en este avatar, en este ser humano, fue puesta desde el trabajo, desde Atlántida, que fue la parte mental fue puesta en Atlántida, pero eso lo hablaremos cuando hablemos algún día, hablemos de Atlántida, hablaremos de eso, de qué nos dejó la civilización de Atlántida. Pero la parte más importante que nos dejó fue la parte mental en el ser humano, el cuerpo mental. Entonces, como les decía, la mente está en evolución y estamos aprendiendo a usarla. Poco a poco, con la medida que vamos aprendiendo a usarla, que también les recomiendo el video de la memoria, ¿cómo es? La solución de los siete cuerpos, que hablamos de los siete cuerpos y hablamos del cuerpo mental, que vamos en esa evolución para que el cuerpo mental también se una a los otros cuerpos. Pero ahí vamos. Entonces, nuestra mente para muchos de nosotros o para muchas personas es su gran enemigo, casi para todos. Yo creo que al 80%, esa mente descontrolada que tenemos es como nuestra principal enemiga porque hace todo menos lo que nosotros queremos. Entonces estamos pensando en culpas, estamos pensando en el pasado, estamos pensando en la exnovia, en el exnovio, en la pareja que me dejó y siempre estamos, y si yo no quiera pensar en eso, siempre está ahí en la persona que me hizo daño, bueno, en todas esas cosas que, que tenemos ahí que a veces decimos, pero yo no quiero pensar en esa persona, pero seguimos pensando. Entonces, tenemos que entender que ese sufrimiento no viene de la vida misma, ese 80% de sufrimiento que muchos tenemos no viene de la vida misma, sino que viene de nuestras memorias pasadas que no queremos soltar y de esa imaginación descontrolada que estamos pensando en el futuro y no logramos tampoco, dejamos calmar el futuro, tampoco lo dejamos calmar. Estamos pensando y pensando en ese futuro. Entonces, seguimos sufriendo por algo que ocurrió hace 10 años, hace 5 años, hace 20 años y seguimos sufriendo por eso. Y sufrimos por lo que puede pasar pasado mañana, lo que puede pasar en 3 años, lo que puede pasar en 5 años y sufrimos también por eso. Entonces, miremos cómo manejamos el sufrimiento nosotros por algo que ya pasó y no podemos controlar, que ya pasó y no podemos cambiar, o por algo que no sabemos si pueda suceder. También ocurre con nuestra mente que a veces ocurre, tenemos un pensamiento desagradable en la mañana, pero perdón, yo cierro por acá un micrófono, yo cierro por acá un micrófono que está abierto. Ya. Entonces, ok, vamos. Entonces también ocurre en nuestra mente nos juega pasadas cuando tenemos un pensamiento de pronto desagradable en la mañana, algo pasó en la mañana y nos dañamos todo el día, ¿sí? Y consideramos que todo el día es malo por ese pensamiento que estuvimos en la mañana. Entonces tenemos que revisar en este aquí y ahora este significado que tiene
esa realidad psicológica que llaman los expertos en esa realidad psicológica, que no es que esa realidad psicológica no es más que lo que ocurre en nuestra cabeza, ¿sí? Lo que está ocurriendo en nuestra cabeza, que se crean miles de escenarios posibles y que se vuelve tan grandes escenarios, esos escenarios o esa realidad psicológica se vuelve tan grande, que se vuelve tan grande, que más, se vuelve tan más grande que nuestra existencia. ¿Sí? Y entonces todos esos pensamientos del pasado o los pensamientos del futuro hacia el futuro empiezan a, a tapar nuestra existencia y se hacen más grande que nuestra existencia. ¿Sí? Entonces eso es lo que llaman los expertos como el viejo pensamiento, que son esos pensamientos que no variamos y que nos quedamos y nos quedamos y nos quedamos ahí. También tenemos que entender o comprender que la identidad, que nuestra identidad se basa en nuestra historia personal, en lo que hemos hecho, en lo que hemos conseguido, en nuestros éxitos, en nuestros fracasos, en lo que hemos aprendido y hemos reducido nuestra intensidad a esa historia, ¿sí? En lo que en esa percepción que tenemos de nosotros mismos, ese falso ego o ese yo mental que nos hemos creado nosotros mismos. Y, y esa creación de ese ego, ese falso yo mental que creó su historia, nuestros fracasos, lo que no pude hacer, lo que pudo haber sido y no fue, crea una insatisfacción permanente, ¿sí? Entonces nunca estamos contentos porque estamos insatisfechos por algo que no hice, por algo que no logré, por algo que pude haber hecho mejor, por algo por una mala decisión que no tomé, bueno, cosas así, por una decisión que tomé, y que nos va creando ese sentimiento de insatisfacción, ¿sí? Entonces ese sentimiento de insatisfacción y ese sentimiento de que algo siempre nos hace falta en nuestra vida es lo que impulsa esa necesidad absoluta de pensar en un futuro para completarnos, ¿sí? De pensar en un futuro mejor para completarnos. Entonces reunimos todas nuestras experiencias pasadas, reunimos nuestro pasado, esa parte negativa y la llevamos al futuro para supuestamente arreglar ese pasado. Y es lo que nos hace no vivir en el presente. Entonces tenemos que observar nuestra negatividad en todas las formas que tengamos. Cuando tenemos malestar, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos tensión, estrés, preocupación, miedo, culpa, arrepentimientos, resentimientos, amarguras. Esa es una acumulación de ese yo psicológico, de ese pasado y presente psicológico. ¿Sí? Y es vivir en esa negación del presente, que es lo que nos lleva a no vivir el presente. El estrés es eso. El estrés puede estar ligado al pasado, estar muy ligado al pasado y una ansiedad hacia el futuro. La ansiedad es un exceso de futuro siempre. Cuando una persona está ansiosa es porque tiene mucho exceso de futuro. Y generalmente cuando una persona está deprimida es un exceso de pasado, porque siempre está pensando en el pasado. Entonces es como cambiar nuestra percepción del pasado y del futuro, que son maleables cuando dependiendo de nuestro estado de ánimo, cuando estamos en el aquí y en el ahora, se puede recordar ese pasado con mucho respeto, con mucho amor y pensar en un futuro maravilloso, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dificulta? ¿Por qué nos dificulta tanto estar presentes? ¿Sí? Porque la mente siempre está interrumpiendo con pensamientos sobre cosas que tenemos que hacer o preocupaciones, impidiéndonos como vivir ese momento único que tenemos ahora. ¿O no les ha pasado cuando intentan meditar, cuando intentan hacer algo y empezamos? Y las personas ahora que tengamos TDAH, como me pasa a mí, entonces más nos perdemos, pues nos toca hacer el doble del esfuerzo. Entonces, eh, pues, ¿no les pasa cuando van a meditar o sea algo y empezamos a meditar, sobre todo cuando estamos empezando a aprender a meditar y empezamos a pensar, ¿y qué voy a hacer de comida? ¿Y qué voy a comer hoy? ¿Y mañana qué me voy a poner para ir al trabajo? Y mañana tengo que ir a no sé dónde. ¿Y el metro dónde lo voy a tomar? Y empezamos a mirar cosas
que no son del momento y nos deja y nos evita contemplar o vivir ese momento presente, ¿sí? Es importante, no os estoy diciendo que olviden, se olviden de su pasado o que dejen de pensar en el futuro, porque el pasado lo tenemos que utilizar para aprender y el futuro lo tenemos que utilizar para poder planificar el futuro que te queremos tener y tomar las decisiones presentes. El problema es cuando nos quedamos en esos pensamientos rumiantes y que se quedan ahí eh, atrapados mentalmente en ese pasado, nos quedamos atrapados en ese pasado, en ese futuro y y que no sabemos a veces cómo manejar, ¿sí? Entonces, esa es la parte que hay que manejar. Entonces, cuando vivimos en ese pasado y en ese futuro, genera esa sensación de falta, de búsqueda constante del futuro, de quiero un futuro mejor, quiero un futuro más completo, y nos impide, como siempre, disfrutar la vida que existe ahora porque estamos pensando siempre en el futuro. Entonces, como les decía hace un rato, ¿por qué nos es tan difícil vivir en el presente? ¿Por qué nos es tan difícil vivir en el aquí, en el momento de la hora? Si el sufrimiento, porque a veces el sufrimiento no viene de la vida misma, sino que viene de nuestra memoria y de nuestra imaginación. Y esa sensación de carencia que tenemos es una necesidad de carencia que tenemos y que pensamos que en el futuro, o nuestra mente siempre está maquinando cómo en el futuro podemos dejar esas carencias que tuvimos en el pasado o que tenemos en el presente. Entonces nos lleva a esa incapacidad de vivir plenamente ese presente, viéndolo como un paso que no es importante, porque siempre estamos pensando en el futuro, o sea, porque generalmente es qué voy a hacer mañana y mañana estamos pensando en qué voy a hacer pasado mañana y así generalmente estamos pensando y en cómo voy a comprar mi casa y en cómo voy a comprar mi carro y en cómo voy a estudiar, en cómo voy a hacer. Y estamos siempre un paso adelante, queremos estar un paso adelante y no pensamos en el ahora. Y más cuando vemos un futuro oscuro, pues peor aún. Entonces, es verse cómo buscar, cómo buscamos honrar esos momentos presentes, ¿sí? Y contrarrestar o quitarnos ese ciclo de sufrimiento y de lucha que tenemos, el sufrimiento por el pasado y esa lucha por el futuro, quitárnosla de encima. Y es no solo quitarnos, digamos, pensamientos de la cabeza o no solo estar pendiente de lo que pensamos, sino que ser conscientes. Les recomiendo también el video del que hablamos de cómo ser conscientes y de estos pensamientos, sino de toda nuestra totalidad del ser, de cómo somos conscientes. Si nos queda tiempo, haremos un ejercicio para estar en el aquí, en el ahora, haremos un ejercicio si nos queda tiempito. Y, no sé, y cómo eh, no solamente vivimos nuestros pensamientos, sino que cómo vivimos nuestra totalidad del ser, incluyendo nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo interior. Y es reconocer que no solo la vida existe en el ahora, sino que existe un más allá. Y bueno, reconocer que la vida existe ahora y que es este momento de existencia el que tenemos. Como les decía, no es deshacerse de la memoria o de la imaginación, sino saberlas manejar para que no se vuelvan en nuestra contra. Cuando honramos el presente, estamos aceptando la forma y el momento tal como es. Y una forma de aceptar y de que es muy importante es vivir este presente y entender y aceptar nuestro presente, ¿sí? Es lo que tenemos que vivir, lo que vivimos a vivir, lo que estamos viviendo. Es aceptar nuestro presente, es la principal forma de honrar ese presente, es la aceptación. Entonces, cuando aceptamos el presente, logramos que se disuelva esa lucha, esa negatividad que está causada por esos tiempos psicológicos que hablamos y esa resistencia y soltamos esa resistencia o esa negación al presente, que vivimos más ahora. El estar completamente en el ahora y aceptarlo, dejarnos de resistirnos a lo que es en este momento. Hay muchas cosas que tal vez no nos gusta de nuestra vida en este momento, lo que nos pasa o de lo que nos rodea.
pero hay muchas cosas que que no podemos cambiar. Hay muchas cosas que no dependen de nosotros. O hacemos algo para cambiarlos o lo aceptamos, pero hay que aceptar las cosas que nos suceden y ya no buscar más esos futuros completos o esos futuros perfectos que queremos, ni estar sufriendo por un pasado que ya no existe. Entonces, seamos conscientes de cuánta energía de nuestra vida, cuánta energía que podríamos usar en manifestación, cuánta energía que podríamos utilizar en crear en realidad el mundo que queremos cuando soltamos ese pasado y soltamos ese futuro incierto y en realidad nos dedicamos al presente, porque en el presente es donde está nuestra energía y nuestra conciencia. Nuestra conciencia no está en el pasado y nuestra conciencia no está en el futuro. Nuestra conciencia está en el presente. Entonces, es soltar todas esas proyecciones de ansiedad que tenemos y conectar con esa conciencia y experimentar plenamente todas las sensaciones, las realidades que tenemos, el lugar que tenemos, eh, para disolver toda esa acumulación que no es fácil porque precisamente ese es el proceso de sanación que tenemos o el proceso que venimos haciendo en este proceso de despertar, de disolver todas esas acumulaciones de tiempos psicológicos. El tiempo psicológico, recuerden que son esos pasados o esos futuros y la resistencia que tenemos, y soltar esa lucha. Esto permite que la vida siempre que está ocurriendo a la hora fluya con más tranquilidad, con más alegría y que podamos ver las cosas más claramente. Entonces, actuar en el momento presente es darle calidad a tu vida, es darte cuidado y es darte amor. Entonces, es como tener presente de que en este momento reafirmar que no podemos estar en otro lado, ningún otro lado, si no es en el presente, en el momento donde está cada uno, cada una ahí sentada, ahí sentado es el momento donde estamos. Entender eso. Si estamos viviendo este momento, porque ya vivimos el pasado, ya vivimos los 2 minutos que pasaron, ya vivimos, no sé, los 20 minutos que llevo hablando aquí, ya los vivimos. Entonces, es qué experiencia podemos tomar de eso y no hay manera de irse, ¿sí? No hay manera de irse de nuestro presente, no hay manera de evadir nuestro presente, no hay forma. Y a veces lo queremos evadir precisamente creando esas imágenes. Mari, Ime, Mari, Mari, eh, yo te pregunto algo. Una forma de vivir este presente sin estar pensando en el futuro, cuando uno se dedica a construir y como a tejer ese presente, y a veces es como demasiada la concentración en lo que estoy viviendo hoy y, y quiero cambiarlo de hoy y trato de hacer que las cosas sucedan diferentes, aunque no tengas el futuro presente a toda hora, estoy trabajando para el futuro. Pero eso a veces me pasa que es como una obsesión por vivir demasiado cada segundo, como, como que no me doy ese espacio tanto para disfrutar porque pienso que, que una forma, mejor dicho, que el tiempo no se puede desperdiciar, que el tiempo no se puede perder. Entonces siempre estoy activa, siempre estoy buscando algo para vivir el hoy, para que al final del día yo pueda decir, hice esto, esto y esto en mejoras del mañana. Tampoco es bueno. bueno, Ok. hay dos formas. Uno que es muy importante y que efectivamente es aprovechar nuestro tiempo, porque el único tiempo que tenemos es el tiempo que tenemos ahora, ¿sí? Porque es así, el único tiempo que tenemos es el que tenemos en este momento y no sabemos qué va a pasar en 3 minutos. Tenemos la confianza que vamos a seguir aquí hablando y que vamos a seguir aquí conectados y que estamos aquí, pero en realidad no sabemos. Y cuántas cosas, cuántas vidas no cambian en menos de 3 segundos. Entonces es muy importante vivir el aquí en la hora en eso de que estoy construyendo mi futuro
todos los días haciendo algo por mí y no dejando pasar el tiempo. El problema es cuando pierdes tu libertad y se convierte de pronto en una obsesión, ¿sí? Y entonces en ese hacer y hacer y hacer y hacer todos los días algo, a veces se pierde uno del aquí y el ahora también. Nos podemos perder porque yo digo, no, estoy trabajando por mi futuro, estoy haciendo, no sé, tú que vives en el campo, no me levanto, siembro, le doy de comida a los animales, cocino, hago esto, porque quiero que todo esté bien, que todo está funcionando y así estoy viviendo el momento. Pero al hacer tantas cosas, ¿cuántas cosas nos estamos perdiendo también? No sé, me pierdo la lluvia, me pierdo el viento, me estoy perdiendo ciertas cosas que me muestra la naturaleza, me estoy perdiendo ciertos olores, me estoy perdiendo cierto espacio para mí mismo, para mí misma. Es mirar eso que en ese qué hacer y qué hacer todo el día también, qué me estoy perdiendo, sin necesidad de estar pensando en el futuro, pero sí estoy pensando en qué sigue, qué sigue, qué sigue, porque no puedo parar. ¿Sí me hago Ajá, entender? sí, sí, Y entonces como en ese quehacer, que eso nos pasa mucho, que a veces también me llega a pasar a mí, es que como que tengo cosas que hacer, esto que hacer, y vivo el momento, pero igual de vivir el momento también me estoy perdiendo muchas cosas de mi alrededor y de sí, afuera. Entonces eso también hay que tenerlo presente. Gracias, Mari. ajá, Pero sí hay que de acuerdo. aprovechar nuestro tiempo. Tienes toda la razón. Entonces, esta aceptación la aceptación de nuestro presente es la base más efectiva que para alinear ese presente y aceptar. Aceptar esa no paz que tenemos en el momento, aceptar ese sufrimiento que tenemos en el momento, aceptar ese estrés que tenemos en el momento, aceptar esa pérdida, ese dolor, esa enfermedad que tenemos en el momento, hay que aceptarla y hay que tenerla y hay que vivirla, ¿sí? Y saber que al aceptar yo eso malo que me está ocurriendo, al aceptar ese dolor que hace parte de mi vida, tengo que aceptar, tengo que revisar si ese dolor es creado por mi mente o en realidad es un dolor que debo vivir y debo sentir en este presente para aprender. ¿Sí? Hemos hablado ya varias veces de esos dolores. Entonces, vivir en el aquí y en el ahora es ese estado de presencia y de conciencia. ¿Sí? Es un estado de presencia física, de presencia mental y de presencia consciente. ¿Sí? Es esa base de ese trabajo interno para sanar, crecer y conectar con nuestro verdadero ser. Nos permite maximizar ese trabajo que hacemos consciente, por ejemplo, si yo voy a meditar, si yo voy a orar, si yo voy a hacer a escuchar una charla, si voy a leer, a escuchar una conferencia de algo que me haga crecer, esa experiencia de vivir el aquí y el ahora te hace un mayor crecimiento y te ayuda a hacer que ese momento sea mayor aprovechado. Entonces, experiencia vivencial no solo es un concepto, sino que requiere un accionar. O sea, la experiencia del aquí y el ahora no solo es, tengo experiencia del aquí y el ahora, sino que también requiero accionar y hacer lo que me corresponde y hacer lo mío. Sí, no es intentar, porque también tenemos que, porque con quien alguien hablaba precisamente esta semana del aquí y el ahora, y pues de esa charla salió la charla de hoy, y era como que yo le decía, no, es que yo intento, es que es intento estar en el aquí y en el ahora, es un trabajo diario de llamarme la atención y me decía algo como, no, no es de intentarlo, es simplemente estar. Es soltar todo y simplemente estar. Y así es. Entonces, digamos, de ahí fue naciendo esta charla. Entonces se necesita también parte para vivir en la aquí y en el ahora, necesitamos trabajar en nuestro pasado, en que hemos hablado muchas veces del proceso de sanación, del camino de sanación, de soltar, de liberar, de pues, hacer cortes, bueno, todo ese proceso del pasado que tenemos que hacer para liberar todas esas culpas que tenemos, liberar todas esas mochilas que tenemos que nos impiden estar aquí en el ahora. Cuando sanamos situaciones pasadas que a veces no son fáciles de soltar,
¿sí? A veces no son fáciles, todos tenemos nuestras heridas de la infancia o a muchos nos han pasado cosas desagradables en nuestro pasado que no hemos podido soltar. El hecho de trabajar en eso, de soltar esos pasados difíciles, nos ayudan a estar aquí y en el ahora más y más enfocados. Entonces, es entender también que ese pasado sirve para aprender y ese futuro puede ser planificado desde una actividad más consciente y una libertad, desde la libertad que tenemos en el presente. ¿Sí? De ahí vienen varias herramientas útiles, que de pronto algunas ya las hemos visto en el grupo de estudio, hemos visto algunos, pero es ver varios enfoques y varias herramientas que podemos aplicar diariamente para, para vivir en el aquí y en el ahora. Por ejemplo, vivir en gratitud, ser consciente de lo que tenemos, perdonar, perdonar a las personas. Tenemos el video del perdón, que es un video viejito que tenemos, pero ahí está el video del perdón. Tener compasión hacia las demás personas, perdonarnos a nosotros mismos, comprender lo que le sucede a los demás. Eso hace que vayamos soltando ese pasado y vivamos más aquí en el ahora. Ser generosos, ser humildes, tener confianza, ¿sí? Tener confianza en nosotros, en la vida, lo que llamamos de pronto en el grupo de estudio que hemos hablado un poquito, que hablar de que es como la entrega, vivir la vida como un milagro, ¿sí? Aceptar, aceptar nuestro, pues, como dice María Marta, precisamente vivir en el instante. Eh, Aceptar, pero aceptar lo que nos sucede, pero no aceptarlo como una resignación, como, esto ya me pasó y no puedo cambiarlo y resignarnos a lo que está pasando, sino como una comprensión de lo que está pasando y cuál es el sentido de lo que está pasando en nuestras vidas y aceptar el momento como si nosotros lo hubiéramos elegido, porque hemos elegido pasar por esa situación. ¿Qué podemos hacer o qué prácticas podemos tener para tener, digamos, vivir aquí en el ahora, en este momento o tener unas prácticas, se llaman prácticas de anclaje para poder vivir en el aquí y en el ahora? Que muchos lo hacemos a veces sin saberlo y muchos lo hacemos. Uno, la respiración consciente, ser conscientes de nuestra respiración. Porque nuestra respiración es lo único que nos mantiene aquí en el ahora. Si tú dejas de respirar ahora, ¿qué va a pasar? Te mueres, te desmayas, ¿no? Es lo único que nos mantiene, la respiración nos mantiene en el aquí, en el ahora. Por eso es tan importante siempre la respiración. En todas las prácticas de meditación y en la mayoría de prácticas espirituales es muy importante la respiración, porque nos conecta con el aquí y con el ahora, porque es lo único que tenemos y lo único que nos mantiene vivos en el aquí y en el ahora. Entonces, ser consciente de esa respiración que nos vincula con esa creación, ser consciente de la respiración durante actividades diarias, sentir el aire que entra a nuestro vientre, sentir el aire cuando lo expulsamos, eso es conectarnos con nuestro presente. O cuánto no nos pasa que tenemos algún problema, tenemos algún estrés, tenemos alguna enfermedad, algún malestar, o algo está ocurriendo en nuestra vida y ¿qué hacemos? Pérez, yo respiro y tomamos un respiro profundo y hacemos, bueno, ya podemos seguir. ¿A cuánto no les ha pasado eso? como un stop en el camino. Ajá, hacemos esa pausa en el camino, respiramos profundo y somos conscientes como para tomar conciencia de lo que está pasando y pensar mejor o sentir mejor o liberar y seguimos. Eso es una respiración consciente y a veces lo hacemos inconsciente. Como también ¿qué otro tipo de anclaje tenemos? Estar en el cuerpo, ser consciente de nuestro cuerpo, de esas sensaciones que tenemos, esas sensaciones corporales que tenemos, que sí que tenemos un dolor, que tenemos una cosquilla, que tenemos un cierto tipo de placer, todas esas sensaciones que tiene nuestro cuerpo, ser conscientes de esto. Le doy yo por acá, yo cierro un micrófono que vi por ahí, ya, ya.
Entonces, ser consciente también de esos momentos, ser consciente de nuestro cuerpo, esas sensaciones y también de nuestros pensamientos y de las emociones que siente nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo también siente emociones. Y mirar qué mensajes tiene ese cuerpo para nuestra sanación. Por ejemplo, que si vemos a alguien y nos palpita el corazón, si vemos a alguien y me da, y no sé, siento maripositas en el estómago, que si veo a alguien y lo que sí me hacen es que se me doblan las rodillas, que si veo que si entro a un lugar y siento asco o ganas de irme, entonces estar presente, estar en el aquí, en el ahora, es estar presente de todas esas sensaciones que tenemos, ¿sí? Tanto placenteras como de dolor o desagradables, es estar presente. Observar nuestras actividades, qué es lo que hacemos, qué es lo que hacemos día a día, nos ayuda a canalizar nuestros pensamientos, a observar nuestras emociones, especialmente aquellas emociones que nos quitan la paz, ¿sí? ¿Qué hacemos de pronto también? Porque a veces intentamos no ver esas emociones que nos quitan la paz cuando procrastinamos con el celular y empezamos a ver TikToks y ya vemos un video tras del otro video y ya han pasado y nos damos cuenta que ha pasado 2 horas, qué dejamos de hacer o qué estamos ocultando en ese proceso. Otra forma de estar en el presente es tener congruencia o ser muy congruentes con nosotros mismos, o sea, ser sinceros con nosotros. Eh, Cuando nuestras acciones se alinean con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos, tener esa coherencia de las cosas, de lo que sentimos, lo que hacemos, lo que pensamos, tener esa coherencia nos lleva a vivir en el aquí y en el ahora. Enfrentar los miedos nos enfrentan muchas veces a ese futuro, a ese miedo a la muerte, porque nos enfrenta al miedo a la muerte, ya sea la muerte física o la muerte del ego. La muerte del ego es dejar de ser quien soy y a veces nos molesta eso y queremos ocultarlo. Entonces, mirar, enfrentar nuestros miedos también, reconocer que no somos ese miedo y vivir desde el amor y no vivir desde esos miedos que nos llenan todos los días. Entonces, usar estas anclas para concentrarnos en esos momentos presentes, para vivir en ese presente y vivir en el aquí y en el ahora. O como le digo yo, me gusta más decirle en el ser y en el estar. El camino, entender que ese camino para vivir en el momento presente se centra en reconocer y disolver esa mente descontrolada que tenemos en ese tiempo psicológico de ese pasado y ese futuro descontrolado, aceptando la realidad que es en el aquí y en el ahora, ¿sí? Entonces, ya cuando estamos en el presente, no podemos ir a ningún otro lugar. Entender que cuando ya estamos aquí en el presente, no podemos ir a otro lugar. Si vivimos el momento, pues, es como un resumen ya, es como si vivimos este momento, es el tiempo que tenemos. Si morimos, morimos ahora y morimos en este momento, ¿sí? Y no hay nada que se nos escape a este momento. Entonces es no intentar vivir el momento, sino ser consciente de nuestro momento y de nuestro presente. Entender nuestra mente, que es parte de lo que hacen pues, los psicólogos, los psiquiatras y todo lo que cuando ya se vuelve inmanejable, esa mente descontrolada de por qué nos sentimos o sentimos lo que sentimos, por qué pensamos tanto en ese ayer o pensamos tanto en ese mañana. Entonces es como ser conscientes de eso y es el trabajo de la sanación. Recordemos también que no estamos sufriendo la vida, que solo estamos sufriendo por la memoria o por nuestra imaginación, ¿sí? Y que el dolor hace parte de la vida, pero también es opción de nosotros si sufrimos o no sufrimos, ¿sí? O sea, el dolor duele y tenemos que vivirlo, pero qué tanto nos quedamos en el sufrimiento, eh, es lo que tenemos que revisar. Entonces, no busquemos otros estados y aceptemos lo que es. No busquemos paz, no busquemos
O sea, no busquemos paz en el futuro ni tranquilidad en el futuro, sino busquemos la paz y la tranquilidad en el presente, porque el momento es ahora. Entonces, el momento presente es lo que nos lleva a vivir esa paz y ese momento presente es lo que nos lleva a la paz. Buscar la aceptación del momento presente, que ya lo he repetido varias veces, y es darle la bienvenida a lo que es, ¿sí? Es la resistencia, dejar esa resistencia contra la vida y aceptar ese momento. Ser consciente de nuestro espacio interior, ser consciente de nuestro corazón, ser consciente de lo que somos, ser consciente de las dimensiones, ser consciente de la energía, ¿sí? Eso nos lleva también al presente. Tenemos los ejercicios de anclaje que ya les expliqué y, y quería terminar con una frase que me enviaron esta tarde, que decía, que alguien me la envió esta tarde y dice, el tiempo no pasa. Tú eres el tiempo en cada instante. Cada instante es tu vida completa y cada momento contiene toda la eternidad. Lo voy a repetir. El tiempo no pasa. Tú eres el tiempo. Cada instante es tu vida completa y cada momento contiene toda la eternidad. Doyen Quijan. Entonces es eso, es como, es esa invitación a experimentar el presente, a vivir el presente, a descubrir nuestro presente, a evitar, es muy difícil que nuestra mente divague, es muy difícil dejar hacer que, pero con práctica lo podemos hacer. Siendo más conscientes los podemos hacer. Entonces vivamos ese momento de eternidad que tenemos ahora, en este momento. No sé si tengan preguntas, si tengan dudas, si tengan algún comentario. Si no, entonces vamos a hacer un ejercicio cortitico. Ay, perdón, yo sí Dime, tengo como una duda. dime, Y la duda es cuando hablaste de la muerte, para mí eso quedó como inconcluso. No entendí por qué te referiste a la muerte. porque generalmente estamos pensando, el miedo que tenemos, o con la mayoría de miedos que tenemos, nos lleva siempre al miedo a la muerte. Y el miedo es el miedo hacia el futuro, lo que va a pasar mañana. No voy a poder ser, no voy a enfermar, va a pasar algo, ¿sí? Y le tenemos miedo a la muerte y a lo que nos va a llevar a esa muerte, ¿sí? Entonces es como pensar cuando vivimos el aquí y el ahora, vamos dejando y vamos soltando también ese miedo a la muerte que muchos tienen. Muchas personas le tienen miedo a la muerte, le tienen terror. Y yo les digo, ¿qué pasa si te mueres ahorita? ¿Qué pasa si te sabes que te vas a morir esta noche? ¿Sí? Entonces tenemos terror a eso. Cuando vivimos el aquí y el ahora y este momento y sabemos y tenemos cierta conciencia, liberamos ese miedo también. Liberamos ese miedo a ese futuro incierto. Por ejemplo, yo en este Mm. momento puedo decir que no le tengo miedo a la muerte, ¿sí? Que puedo mañana estirar la pata tranquilo. Entonces, O sea, que a veces piensan que ese miedo a la muerte es por dejar algo inconcluso, por no por alcanzar ejemplo, a hacer todo lo que quieras hacer. exacto, pensando en ese futuro, de todos esos planes que tengo en el futuro, pensando en todo lo que quiero hacer para mi futuro y que no voy a, o lo que yo quiero hacer para mí o lo que quiero hacer para los demás. Ujú. Y entonces eso quita la paz. Entonces tengo que Es hacer verdad. esto antes de morirme, tengo que hacer esto antes de que pase algo, tengo que hacer esto y a veces lo hacemos inconsciente. Mi pensamiento es que para qué se piensa en la muerte, Ujú. como si vivir el aquí y el ahora, no hay necesidad de ni planear, ni pensar, ni decir tengo que hacer esto antes de morir. No, la muerte llega cuando ya todo lo tuyo está al día. Exactamente. Entonces es como tenemos, tenemos igual, les recomiendo el video que te hablamos de la muerte, tiene un video que se llama Más allá de la muerte o la vida después de la muerte, algo así se llama el video. Por ahí también se lo recomiendo. Está en el canal donde hablamos de todo esto. Pero es eso, es dejar ese miedo a la muerte que la mayoría también le tenemos porque es ese futuro.
y que es un futuro que no queremos, que sabemos que va a llegar, pero no queremos que llegue, o que no le queremos que le llegue a alguien cercano o a alguien querido, pero que tenemos que entender. Exactamente como lo dice Ruth, ese miedo que a veces tenemos de la muerte de las personas, ese fallecimiento de las personas que queremos, pero es entender también que la muerte es lo más natural que tenemos. Tenemos dos cosas fijas, el nacimiento y la muerte. Sí, entonces son dos cosas fijas que van a pasar. ¿Cómo? No sé. No lo sabemos, pero son dos cosas fijas que van a pasar. Entonces, eso también nos quita ese miedo a la muerte, también nos quita esa paz y también nos saca de ese presente. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejercicio cortico de esos anclajes que vimos. Entonces, hagamos un ejercicio cortico de cerrar los ojitos. Respiramos profundo, tomamos una respiración profunda y somos conscientes y sentimos cómo el aire entra por nuestra nariz, cómo llena nuestro estómago, cómo llena nuestros pulmones. Respire cada uno a su ritmo. Sigue sintiendo el aire, si entra cálido, si entra frío. Siente tu cuerpo completo, siente los pies, las piernas, las caderas, las rodillas, la espalda, el pecho, los brazos, la cabeza. Sigue siendo consciente del aire que respiramos, como a qué huele, cómo entra a nuestro cuerpo, qué parte de nuestro cuerpo se mueven. Qué ruidos hay a nuestro alrededor. Sigan respirando y sean conscientes de los sonidos que están a su alrededor. Hay voces, hay ruidos, carros, lluvia, televisores, radios, música. Sientan su cuerpo sobre la silla donde están. Sean conscientes del suelo. Seamos conscientes de lo que nos está preocupando para mañana, qué estamos pensando para mañana. Déjate, voy a dar tus cosas del este negro. La maleta es negra. Tu champú. Y dejémoslo ahí en el mañana. Dejemos eso en el mañana. Diluyamos esa imagen del mañana. Diluyámosla con la respiración.
y solo sintamos nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestra respiración, de pronto el corazón, nuestros latidos. Si estás pensando en qué voy a hacer cuando terminemos, que tengo que ir a cenar, tengo que ir a acostarme, tengo que ir a hacer alguna actividad, déjale también esa actividad ahí. Está en el futuro y solo siente la respiración. También si hay algo que pasó hoy que no nos gustó, alguna preocupación, alguna discusión, alguna tarea pendiente, también dejémosla ahí, está en el pasado y soltémosla. Toma 3 respiraciones profundas y al mismo tiempo, si quieres, tócate las rodillas, tócate las piernas, tócate los brazos y sé consciente de tu cuerpo, la cara, el pecho. Somos conscientes de nosotros mismos. Una respiración profunda y abrimos los ojitos. Eso lo podemos hacer para estar en el aquí y en el ahora. Algo cortico que podemos hacer, como que soltamos, como que liberamos, como que soltamos todo eso que nos preocupa en ese momento. Puede ser como algo así de emergencia que podemos hacer en unos minuticos, pero también para que lo practiquen. Entonces, bueno, un abrazo grande. Gracias por acompañarme. Nos veremos en 8 días. Eh, Estamos pendientes del grupo de estudio que tenemos pendiente una meditación que supuestamente iba a ser esta semana, pero esta semana ha sido una locura para mí. Entonces espero pronto poderme conectar con ustedes. Y bueno, gracias por estar aquí. Hace rato no los veía, qué bueno verlos. Y un abracito. Recuerden compartir el video, darle like a la transmisión. Si tienen preguntas, si tienen dudas, comentarlas en el video. Y bueno, un abrazo y buenas noches para todos. Besitos. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias, abrazos. buenas Buenas noches a noches. todos. Buenas Buenas noches. noches. Bien.